eso también, quizá ese amigo nuestro nos dice que a los andaluces de este rincón habría que declararnos especie protegida, siquiera sea para que el personal de otras latitudes nos vea vivir y disfrutar. Viva Europa, dice nuestro amigo, pero con nosotros, y tal y como somos nosotros. De cualquier forma, les caemos bien, incluso ahora, cuando saben que les costamos el dinero, que nuestros riesgos financieros les afectan, y mucho. Afirma incluso que vivimos de perlas, como islotes felices en medio de la Europa súper tecnificada y súper organizada. Habla de nuestra hospitalidad ancha y abierta, de la amabilidad y espontaneidad de nuestras gentes, de la natural cordialidad y simpatía del hombre y la mujer de la calle, y sobre todo se queda perplejo por nuestra y de nuestra alegría vital, aparentemente despreocupada de cuanto no sea el puro placer del vivir. Hombre, le dije, también nos interesa el Producto Interior Bruto, el Banco Central Europeo, el Euribor y hasta la Merkel. Nos interesa la amenaza inflacionista, la macroeconomía y el déficit público, pongamos por caso. Pero claro, todo esto nos parece compatible con el ratito, con el buen ratito de charla, la media botella de fino o de manzanilla y las asedías fritas. Y no es que estemos todo el día de parloteo, entre copa de vino y manzanilla y fino y bailoteo y Semana Santa y ferias, aunque también hay excepciones gloriosas, pero demonios, procuramos siempre alegrarnos la vida. Y se ha reído mucho cuando le hemos contado el lema de aquel andaluz, amigo viejo de perenne memoria, que decía que el negocio que no te permite levantarte a las 11 de la mañana ni es negocio ni es nada. Bueno, tampoco será eso, tampoco será. Y ahí quedó la cosa. Amigos de 8 Televisión, seguimos con Javier Maldonado Rosso, seguimos con nuestro doctor en Historia y seguimos hablando de nuestra comarca, de nuestro vino y de cómo enfocar esta historia nuestra hacia los que no nos conocen todavía, quizás desde el centro de Europa. Javier, esa divulgación de nuestra historia, de nuestra idiosincrasia, de nuestra manera de entender la vida, ¿cómo se puede hacer a través de los libros, de la escritura, de los artículos? ¿Cuál es tu opinión? Hay que investigar mucho, pero no sé, me gustaría, al hilo de lo que me preguntas, decir que hay una concepción tanto tópica de los orígenes de la agroindustria vinatera del marco del Jerez. Del Jerez. Hay una idea de que los protagonistas del negocio bodeguero moderno fueron comerciantes ingleses que llegaron a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX a nuestra zona, cargados de libras esterlinas y que invirtieron en el negocio y que sobre todo a partir de 1834, que es cuando se suprimen los gremios en España y se pasa claramente del proteccionismo al liberalismo, y a partir de ese momento se suprime el gremio de la vinatería de Jerez, que tenía unas ordenanzas muy restrictivas para el negocio, pues que a partir de ahí es cuando comienza la agroindustria vinatera moderna, se levantan las bodegas características de la arquitectura, nuestra arquitectura bodeguera característica, etcétera. Pero la realidad es que estos cambios se produjeron 70 u 80 años antes, es decir, nos tenemos que ir a mediados del siglo XVIII para encontrar las raíces de la agroindustria vinatera moderna de la zona. De la zona. El gremio de vinatería en esa fecha, como he dicho, tenía unas ordenanzas en las que se establecía precio mínimo de venta para los mostos y los vinos en claro de la cosecha. Se prohibía que se pudiesen mezclar vinos de distintas procedencias, es decir, en Jerez no entraban vinos de Sanlúcar ni del Puerto, ni en el Puerto los de Sanlúcar y Jerez, y así sucesivamente. Eran ciudades privilegiadas que tenían un mercado protegido, súper protegido.
se prohibían en esas ordenanzas el almacenado de vino, es decir, los cosecheros, el comercio que les interesaba era lo que se denominaba el comercio pasivo. Hacer la vendimia era más tardía de lo que es actualmente, en los meses de octubre, en el mes de octubre y a finales de octubre, noviembre, ya exportar, le compraban, ¿no?, los comerciantes los vinos para el Reino Unido, y en los meses de abril, marzo, abril, pues ya los vinos en claro, los vinos desliados. ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedía con estos mostos y vinos en claros que iban al Reino Unido? Que allí los importadores los dejaban envejecer durante un tiempo, los combinaban entre sí para obtener los tipos que gustaban a los consumidores. Sí. Y se estaba creando en el mercado de destino un valor añadido. Exacto. Que no se estaba generando en el mercado de origen. Entonces hubo un grupo pequeño pero activo de cosecheros, de comerciantes, de exportadores y de montañeses, que era también un gremio, un sector muy activo de la economía de la zona, propietarios de tiendas, sí, de comestibles y de vino, de ultramarinos, efectivamente, que vieron qué es lo que sucedía, y entonces dijeron: vamos a envejecer aquí los vinos y vamos a elaborarlos al gusto de los consumidores británicos. Claro. Y por tanto, ese valor añadido lo generamos en origen y creamos riqueza en la zona. Y esa es... Ese es el origen del sistema de envejecimiento en barrica. De envejecimiento, de crianza en barrica. Luego, como se suele decir, que la ciencia sale de la observación. Y esa buena industria sale también de ver qué están haciendo los demás y dónde están consiguiendo resultados y valor añadido. Efectivamente, claro. Efectivamente. ¿Tú crees que ahora nosotros podemos tener los ojos cerrados frente a algo que está ocurriendo y que no estamos viendo, Javier? No, creo que el sector vinatero me parece que es un sector puntero. Otra cosa es que haya unas condiciones de mercado, unos gustos, ¿no?, etcétera. Pero el sector bodeguero jerezano siempre ha sido muy dinámico, y se ha encontrado en épocas anteriores con problemas tanto más graves que los actuales, y ha sabido encontrar salidas. Por ejemplo, a finales de... en el último tercio del siglo XIX, a partir de los años 1870, hubo una crisis tremenda, porque entraron muchos especuladores en el negocio vinatero. Claro, era un negocio extraordinario, y entonces entraron muchísimos especuladores que hicieron falsificaciones, fraude, y claro, bajaron la calidad de los vinos. Eso se apreció inmediatamente en el mercado británico, ¿no? Y entonces el crédito, la fama que tenían los vinos de Jerez cayó. Cayeron los precios, cayó la demanda, y entonces hubo en los años 1870-80 una crisis tremenda. Mira, ¿no? Además, ahora me gustaría hemos tocado un poco... Pero perdona si me permite, sí, claro. ¿Cómo salieron de ahí? Sí. Pues ahí la alternativa fue... entre otros muchos ensayos que hubo, es cuando surge el brandy de Jerez. Ajá. Entonces hay una diversificación, sí, de producto y una diversificación de mercado. Claro. Y eso salva al sector vinatero jerezano. A finales del siglo XX, es más o menos, hemos dicho, ¿no?, los últimos de los años, la segunda mitad, con lo que comentamos antes de ese movimiento especulativo, etcétera, ha habido otra crisis del sector.
¿Cómo se está haciendo frente? Pues categorizando, por ejemplo, vinos como los Boss y Bor, que son vinos de más de 20 y de más de 30 años de vejez relativa, porque nuestros vinos no son de vejez absoluta, por el sistema de criaderas y soleras. Entonces son unos vinos, no tiene el mismo volumen de salida que los vinos no categorizados de la denominación Jerez Sherry, pero es un nicho de negocio importante y se ha diversificado también en otros tipos de vino como los tintos. Eso es. Que te decía antes que como hemos tocado un poco el asunto patrimonial, has explicado también un poco en profundidad el asunto del vino, nos queda a nuestra comarca un tercer eje, que es el río Guadalquivir. En concreto, tu colaboración en este libro al respecto del río Guadalquivir, ¿en qué consiste y qué crees que significa para nuestro entorno el río Guadalquivir, Javier? Bueno, el río Guadalquivir no solo para nuestro entorno, ¿no?, sino para Andalucía es el eje que la articula, ¿no? La depresión del Guadalquivir, el valle del Guadalquivir articula las Andalucías, la alta, la baja Andalucía, la Sierra Morena, las depresiones subbéticas, o sea que es articulador de nuestra... Y por eso, por ejemplo, en época romana, el río Betis es también quien le da nombre a la zona, ¿no?, a la provincia romana de la Bética. Mi colaboración en el segundo libro que se ha editado sobre el río Guadalquivir es sobre la historia de la vinatería sanluqueña. Elegí como título una frase del siglo XVIII que se dice en el Cabildo Municipal de Sanlúcar, que el vino es la sustancia de Sanlúcar. Qué bonito. Una frase muy bonita, efectivamente, ¿no? Y muy expresiva, ¿no?, sí, de lo que era el vino para Sanlúcar. Desde, bueno, por supuesto, como hemos dicho, desde épocas muy antiguas, el vino ha sido una actividad muy importante para Sanlúcar, pero a partir del descubrimiento de América, pues ahí hay otro mercado importante que Sanlúcar, como antepuerto de Sevilla, supo aprovechar muy bien. Yo, en fin, hago algunas matizaciones porque me parece que tan importante como el consumo de vino de Sanlúcar y de la zona, pero sobre todo de Sanlúcar, porque los vinos de Jerez y el Puerto iban más destinados al mercado europeo, británico y norte europeo, sí, mientras que los vinos de Sanlúcar sí estaban más orientados al mercado americano y a todo lo que tenía que ver con el mercado americano, es decir, con las expediciones, no solo, sí, por ejemplo... Del autoconsumo también, de todas las flotas y todas las expediciones. Efectivamente, eso era muy importante. Además y eso, de ser casi parte de la terapéutica la aplicación de los vinos. Claro, en alta mar, lógicamente, era preferible a partir de unos días beber vino que agua, ¿no? A través del agua se podía pillar el escorbuto, otras enfermedades, y entonces el vino era un antiséptico y mucho más sano que el agua. Digo, para que nos podamos hacer una idea, ¿no? Partieron flotas desde Sanlúcar a América de 17 o 18.000 personas. Una flota entre tripulantes, marinos de los buques de guerra de la Armada que iban escoltando a los buques mercantes y
pasajeros de estos buques. Sí. Entonces, casi todos los pasajeros, una buena parte de ellos, y de los tripulantes, llevaban pequeñas cantidades de vino. Decían que eran para su consumo, pero en algunos casos era también para venderlo en América. Claro. Entonces, eso no está bien contabilizado, lógicamente, porque son fraudes a los registros existentes en la época. Pero era un mercado importante. Y luego, como los vinos de Jerez y el puerto de la época, es decir, el tipo oloroso, el tipo cream, pale cream, estos tipos, son unos tipos más del gusto británico, pues también en la zona el vino que se bebía era más el tipo manzanilla y también va apareciendo el tipo fino. Y desde Sanlúcar se abastecía a la Carraca, los arsenales de la zona de la Marina, es decir, que también tenía un mercado local y comarcal muy importante el vino de Sanlúcar. Como vamos a ir concluyendo, Javier, sin perjuicio de que podamos contar contigo en sucesivos programas, tú como doctor en historia, como muy allegado a toda la divulgación histórica, para ti también la intrahistoria es una manera de divulgar, es decir, sacar pequeñas cartas, pequeños comentarios, pequeños sucedidos entre personajes a lo mejor no principales. ¿Tú crees que eso también forma parte de la historia grande de las cosas? Por supuesto. Yo creo que he hecho un ejercicio, una aportación en ese sentido, porque volviendo a lo que hablábamos antes del cambio particularmente en Jerez, de la vitivinicultura tradicional a la agroindustria vinatera moderna a mediados del siglo XVIII, eso lo hacen unas personas que eran unos auténticos desconocidos, pero que sin embargo fueron los protagonistas y que eran españoles de Jerez, de la montaña, de Burgos, de otras zonas de España, y eran también importante, había un núcleo de franceses, de comerciantes franceses afincados en Jerez, que estaban naturalizados, como se decía en la época, hoy decimos nacionalizados, entonces eran naturalizados, ya se habían hecho naturales de la zona. Y por ejemplo, Juan Aurie, que a esto no le suena a nadie, ¿no? Actualmente, pues Juan Aurie fue el verdadero protagonista de este cambio tan importante. Sin embargo, este hombre ha pasado desapercibido, ¿no? Y luego otros apellidos de otras empresas británicas que llegaron con posterioridad, pensamos que fueron los protagonistas de ese cambio, pero no, fueron estas personas. Entonces eso es intrahistoria, eso es intrahistoria, comprender. Pues Javier, que tengas mucho éxito en el desarrollo del patrimonio y de la cultura del puerto de Santa María. Muchas gracias. ¿Y cuáles son tus próximos objetivos como escritor, como divulgador de libros? Sí, pues estoy investigando sobre la participación política de la burguesía vinatera en el Ayuntamiento de Jerez, que es un capítulo también importante. Bueno, pues entonces lo vamos a dejar ahí para que en el próximo programa, si te parece, nos puedas hablar de eso. Amigos de 8 Televisión, hemos tenido aquí en Puerto de América a Javier Maldonado Rosso y nos ha hablado de su punto de vista de la historia, de divulgación y de sus profundos conocimientos del mundo bodeguero y patrimonial de Cádiz. Y nosotros les seguimos diciendo que se aficionen a nuestro patrimonio mobiliario, que son los libros. Como él nos ha hablado de historia, acostumbrémonos a tenerlos siempre cerca de nosotros para aproximarnos a cómo somos a través de lo que han escrito de nosotros. Que se lo pasen bien, muy bienvenidos como siempre a 8 Televisión y a Fundación Puerto de América, y que sigan aprendiendo cada vez más de nuestra comarca. Muy buenas tardes y hasta el próximo programa. Hasta luego, amigos.
reflejos que el sol atesora, de colores se viste el diamante que debemos lucir, y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí, y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí.